¿Cómo están mis queridos estudiantes? También un saludo a mis colegas docentes. El día de hoy estaremos trabajando un par de ejercicios más respecto al tema de enlace químico y electronegatividad. En esta oportunidad vamos a analizar la pregunta que se muestra a continuación, así que hagamos la lectura de ella. La pregunta nos dice si se produjera el enlace químico entre los elementos potasio y oxígeno, ahí están sus símbolos presentados, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones serán correctas? Y lo que nos dicen aquí es, ¿el sodio y el oxígeno formarán un enlace covalente? El sodio se convertirá en un catión monovalente. El oxígeno buscará ganar 2 electrones. Solo se necesita un átomo de sodio para que, al unirse con el oxígeno, este último pueda alcanzar el octeto. Son las proposiciones que debemos evaluar según los conocimientos de la teoría. Y bueno, iniciaríamos entonces con el primero de los casos, que es el de si formarán un enlace covalente. Para ello podemos recurrir a los datos que tenemos en la pregunta, puesto que el dato útil para esta oportunidad es los datos del número atómico Z. Ya habíamos visto en ejercicios anteriores que con el número atómico Z nosotros podemos conocer su configuración y conocer el grupo al que pertenecen estos elementos, lo cual nos servirá bastante para poder distinguirlos entre metales y no metales. Es muy importante recordar que si esperamos un enlace covalente, deberá cumplir con las características que se muestran aquí, que es un enlace que se da entre no metales y un parámetro de electronegatividad que debemos recordar, aunque en esta pregunta no nos dan ningún dato de electronegatividad y no recurriremos a lo que sería esta información, pero sí el conocimiento de si son no metales los que participan. Por supuesto, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros hemos visto en video pasado de que si sabemos el grupo al que pertenecen, podemos clasificar a los elementos como metales y no metales. Entonces empezaríamos con el caso de analizar al sodio y luego al oxígeno. Si analizamos al sodio, el sodio que tiene un Z que vale 11, su configuración electrónica seguiría la secuencia con el conocimiento que ya tenemos de cómo se plantea una configuración electrónica, empezando con el 1s donde colocamos 2, luego el 2s2, 2p6 y luego seguiría en 3s donde se colocaría 1. Y ahí tenemos la configuración del sodio, lo que hace que el sodio pertenezca al grupo A de la tabla, puesto que su configuración termina en S y por tanto podemos decir que al ser del grupo A, su número de grupo es electrones de nivel más alto, es el nivel 3, solo tiene 1, el grupo 1A. Y al ser del grupo 1A, pues le corresponde ser un metal. Los metales son del grupo 1A. Es un metal. Hacemos el análisis similar, pero para el oxígeno. En el caso del oxígeno, en el análisis tendremos nosotros lo siguiente. El oxígeno tiene un Z que vale 8. Su configuración electrónica deberá llegar hasta el nivel 2 como máximo, pero en P
tendríamos de por acá hasta 4 electrones. Es lo máximo que puede llegar. Y con esa información, pues, sabemos que el grupo que le corresponde es grupo A, por terminar su configuración en P, y los electrones del nivel más alto se deben sumar para saber su número de grupo. 2 más 4, grupo 6A. Con eso nosotros podemos decir de que este oxígeno es un no metal. Pues esa es la indicación que hemos mencionado. Los no metales pertenecen al grupo 6, 7A y algunos del grupo 5A. Entonces, estamos viendo de que sodio y oxígeno son diferentes. Uno es un metal y otro es un no metal. Si queremos enlace covalente, pues eso no se va a dar, porque este ocurrirá entre ambos no metales y este no es el caso. Podemos concluir entonces que la primera proposición que nos plantean es falsa. Es falsa y realmente ahí, pues, de ocurrir un enlace, ese no sería covalente. Listo. La primera proposición, aquí le dicen A, es falso. Vamos entonces ahora con la proposición de la parte B. El sodio se convertirá en un catión monovalente. Bueno, eso podemos analizarlo con la información que hemos recopilado del sodio. Hemos dicho de que el sodio es un metal y hemos dicho de que el sodio pertenece al grupo 1A. Si ese es el caso, entonces vamos a conocerle que el sodio, usando los símbolos de Lewis que vimos también en el video anterior, sabemos que el sodio podrá ser representado como un sodio con su único electrón de valencia, que es un Q. El sodio, al ser un metal que posee un solo electrón de valencia, porque este electrón de valencia es equivalente al electrón que está ubicado aquí, el electrón de la capa más externa o del nivel más alto, pues entonces nosotros sabemos que lo que se esperaría del sodio cuando forme un enlace con otro elemento es que él pierda ese electrón. El destino del sodio será perder ese electrón en la unión con otro átomo. Ahora, perder un electrón es convertir al sodio en lo que se denomina un catión, puesto que un catión es aquel que ha perdido un electrón. El sodio va a perder su electrón y por tanto va a adquirir una carga positiva. Ahora, la carga positiva tiene un valor. El valor que le corresponde es los electrones que perdió y solo perdió uno. Por tanto, es valor 1 positivo. Y eso nos lleva a decir que sí, efectivamente, el sodio se ha convertido en un catión monovalente. Es lo que se espera le suceda en esa unión. Entonces, con eso podemos decir que es verdadero el enunciado número o el enunciado B. Muy bien, vamos a proseguir con los otros enunciados. Prosigamos con el enunciado de la parte C.
El enunciado C nos dice, el oxígeno buscará ganar 2 electrones. Bueno, el oxígeno, al igual que el sodio, tiene su representación con los símbolos de Lewis, en el cual, pues, debemos colocarle sus electrones, que son los 6 electrones que hemos contado para decir su grupo. Y vamos a ubicarlos por aquí. El oxígeno tiene 6 electrones. El oxígeno es un no metal. Entonces, el comportamiento que tiene el oxígeno es diferente. Cuando se trata de un elemento de tipo no metálico, como el oxígeno, ellos van a buscar formar lo que es un anión. Y lo logran recibiendo electrones hasta que se llegue a los 8 electrones del octeto. Entonces va a adquirir una carga negativa, y en el caso de el oxígeno, como ya tenía 6, le faltan solamente 2. Entonces se coloca su carga 2, la cual es lo que se esperaría sea su comportamiento en una unión con otro átomo. Y listo, ahí tendríamos, y la respuesta es verdadera, porque sí, va a querer ganar electrones. Un anión es al final una especie que quiere ganar electrones. Prosigamos ahora con el apartado D. Finalmente, para el apartado D se nos pide saber si solo se necesita un átomo de sodio para que al unirse con el oxígeno, este último pueda alcanzar el octeto. Pues realmente no se va a requerir solamente un átomo de sodio, y esto lo podemos ver si analizamos su comportamiento de ambos. Vamos a volver a representarlos por aquí para ver su unión. En este caso, ya dijimos que el sodio tenía un electrón de valencia, va a querer perder ese electrón, y que el oxígeno tenía sus 6 electrones de valencia. Necesita recibir 2 electrones. Pero en la unión de estos elementos, pues va a haber una dificultad, porque el sodio quiere perder un electrón, pero uno no es suficiente para el oxígeno. El oxígeno necesita 2 electrones. El sodio le va a brindar 1. Tendría un extra aquí el oxígeno. Pero realmente no es suficiente uno solo para que el oxígeno cumpla el octeto. Este sodio sí lo va a cumplir porque pierde su electrón y es suficiente para él, pero el oxígeno no. Tendría 7 si recibe ese electrón, le falta 1 más. Y como en esta unión solo participan sodio y oxígeno, se tendrá que recurrir a que aparezca otro átomo de sodio más, y que sea este otro átomo quien le otorgue ese otro electrón que se está requiriendo para la unión con este oxígeno. Es decir, se va a esperar que se unan estos dos mediante lo que sería la participación de 2 sodios y un solo oxígeno. Cada sodio da un electrón y el oxígeno, pues al final termina recibiendo 2. De esta forma, ambos átomos cumplirán con la regla del octeto en el proceso. Entonces, a la pregunta, ¿solo se necesita un átomo de sodio? Eso es falso. Realmente se necesita dos átomos de sodio.
Y listo. Con eso tendríamos ya las preguntas resueltas en esta parte. Muy bien, entonces tendríamos el análisis realizado nuevamente gracias al uso de los conceptos de grupo, de estos elementos en la tabla, logramos obtener la información necesaria para resolver la pregunta. Ok, vamos entonces a proceder con la siguiente pregunta. Me dan un momento por favor para realizar los cambios necesarios. Muy bien, vamos entonces a continuar con este siguiente ejercicio. En esta otra pregunta nos dice, el átomo de un elemento, que es representado con la letra I, tiene 2 electrones en su capa más externa, y el átomo de otro elemento, representado con la letra A, pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. ¿Qué tipo de compuesto formarían al combinarse? ¿Y cuál sería la fórmula del compuesto formado? Y en esta pregunta nos dan unas 5 alternativas. Si es un compuesto iónico, covalente, y la fórmula nos guía para saber que al representar el compuesto, el elemento E va a ir primero y el elemento A va a ir después. Bien, entonces, si utilizamos la información de la pregunta, podemos analizar tanto el elemento E como el elemento A, con algunos de los apartados que hemos visto antes. En el caso del elemento E, nos dicen que él posee 2 electrones en su capa más externa. El significado de eso es que tiene 2 electrones de valencia. Entonces, el elemento E, pues, estaría presentando lo que sería un total de 2 electrones de valencia de esa forma. Lo cual también nos hace reconocerlo que al tener 2 electrones de valencia, pues este elemento E es un metal. Recordar que los elementos que pertenecen al grupo 1A, 2A, pues son reconocidos como metales, y E, que tiene 2 electrones de valencia, pertenece al grupo 2A, como lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces es un metal. Adicionalmente podemos ir un poco más allá, y es que E, en el caso de querer perder electrones, como todo metal, los metales van a convertirse en cationes, puesto que ellos quieren perder electrones, es característico. Entonces, E se tendría que convertir en una especie química de carga positiva. De carga positiva de valor 2+. Y listo, es la información que hemos obtenido para el caso de E. Luego tenemos el caso que le corresponde a el elemento representado con la letra A. En el caso del elemento representado con la letra A, la información que tenemos es que pertenece al grupo 7A. Una información muy importante, porque si es el grupo 7A, este es un no metal. También sabemos que este elemento A, si utilizamos los símbolos de Lewis, pues se representaría con sus 7 electrones de valencia. Y este elemento A, de participar en una unión, como es del grupo 7A, pues este va a presentar características de no metal, o sea,
buscará ganar electrones convirtiéndose en un anión para ser estable. ¿Cuál sería su resultado para ser estable? Que gane un electrón, o sea, que A se convierta a una especie de carga negativa, pero suficiente que sea de valor U, negativo monovalente. Y listo, ahí tenemos el análisis para estos elementos. Con la información que hemos obtenido podemos llegar a algunas conclusiones, porque, por ejemplo, podemos mencionar que el tipo de enlace que tendrá lugar aquí va a ser un tipo de enlace iónico. Y tendrá un tipo de enlace iónico porque hemos visto ya anteriormente que el enlace iónico surge entre lo que sería un metal y un no metal. Ambas especies pues tienen esa característica. E es un metal y el elemento A es un no metal. Entonces ya tendríamos esa primera conjunción. El tipo de enlace, o mejor dicho, para esta pregunta, el tipo de compuesto que formará es un compuesto sustentado por enlace iónico. Y ese tipo de compuesto formado por enlace iónico es un compuesto de tipo ion. Ahora, la parte de la fórmula. ¿Cómo se obtiene la fórmula de un compuesto iónico? Bueno, la forma de obtener este tipo de fórmulas funciona de la siguiente manera. Como ya tenemos la guía en la pregunta, E va a ir primero y luego va a ir A. Sabemos que el elemento E buscará tener en el proceso de unión una carga positiva de valor 2. Y por otro lado, el elemento A, ya habíamos mencionado que él buscará tener una carga de valor negativo, que es menos 1. ¿Cómo funciona entonces la idea para obtener una fórmula química? Pues el funcionamiento es el siguiente. En este caso, se hace un cruce de los valores de sus cargas para poder generar una fórmula. Es decir, el valor 2 que le corresponde a E se va a ubicar en el lado de A como si fuera un subíndice y el valor de A, que es el número 1, va a ubicar en el lado derecho inferior de E, como si fuera un número. La fórmula finalmente quedaría escrita así. E empieza quedándose con un subíndice que es el número 1, que le tocó por la parte de A, pero el número 1 nunca se escribe en la fórmula. Y luego le correspondería escribir a su costado el elemento A, el cual pues tiene un subíndice y sí se coloca porque es el valor 2, que ahora pasó a estar en la parte inferior derecha de A. Y de esta forma podemos nosotros representar lo que vendría a ser la fórmula de un compuesto iónico, siguiendo este orden, escribiendo sus formas con cargas y luego haciendo el cruce respectivo para obtener el compuesto que está apareciendo aquí. Y esta sería la respuesta. Con todo esto, pues, sabiendo que es un compuesto iónico y que esta es su fórmula química, de las alternativas que nos han dado, me parece que es la D, la alternativa correcta. Iónico y fórmula química presentada aquí. Entonces podemos escribir aquí, ¿no?, que la alternativa D ha sido finalmente la alternativa correcta. Muy bien, con eso tenemos un ejercicio más de análisis
del tema de electronegatividad y enlace químico, aunque por el momento aún no estamos viendo los cálculos con electronegatividad. Pero eso lo veremos en el próximo video. Agradezco su tiempo por ver los videos. No se olviden dejar algún comentario si es que les fue útil el video, apoyar con un like por supuesto y compartirlo para algunos colegas o compañeros que tengan alguna necesidad de practicar un poco más los temas de aquí. Se despide el otro profe. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.